Esto es Encuentros con la Historia. Hoy presentamos el 11º capítulo de la serie Luz y Sombra de Benito Juárez García. La historia del hombre, del indio, del político. En la producción, el señor Pedro Manzano y Araceli Piña. Investigación y musicalización, Felipe Saldívar. Efectos físicos, efectos especiales y operación técnica, don Jorge Alonso. Operación técnica, Zain Cruz Torres y César Arturo Becerril. Y todos bajo la dirección de tu amigo el Dr. Pepe Cruz, responsable de la creación y redacción del libro histórico. Esta es una aportación cultural de Radio Centro 1030, calidad en tu vida, a la gran familia mexicana. El conocimiento de la historia nos hace mejores personas. Mexicano, conoce tu historia. En el capítulo anterior asistimos al momento en que Juárez había tomado la decisión de crear una moratoria de pagos. El erario nacional no podía resistir el pago de la deuda externa. Era imposible pagar a los acreedores, y estos se reunieron en una convención en la ciudad de Londres, en Gran Bretaña, para reclamar a México lo que consideraban era un justo pago. Pero Benito Juárez estaba en lo cierto. En las arcas nacionales no había dinero. Y el poco que existía había que administrarlo. El pago de la deuda externa era exagerado e injusto. Juárez desafió a Europa, costara lo que costara. El 31 de octubre de 1861, en la Convención de Londres, se tomó la decisión de invadir México para exigir el pronto pago. En Palacio Nacional las noticias fluían. Ahora el general Ignacio Zaragoza se hacía cargo del Ministerio de Guerra y Marina y don Manuel Doblado del de Relaciones Exteriores. Otros hombres de confianza asistían a Benito Juárez.
como don Matías Romero, quien ya estaba en los Estados Unidos como embajador plenipotenciario de México. Estaba en ese momento preocupado por la intervención extranjera, sabía que el apoyo de Estados Unidos sería el fundamento de una defensa acertada para México. Fue entonces cuando don Benito Juárez llamó a su gabinete a otro hombre ejemplar, don Francisco Zarco. La guerra era inminente e inevitable. Juárez quería asegurar la gobernabilidad de la nación. Es por ello que pensó en don Francisco Zarco para hacerse cargo del Ministerio de Gobernación. Con Ignacio Zaragoza, Francisco Zarco y Manuel Doblado, Juárez esperó el golpe. Don Manuel Doblado había creado todavía una logística de inteligencia a tiempo para tener noticias de lo que acontecía en Europa. Los enviados especiales de México habían integrado un cuerpo de inteligencia de excelencia. Benito Juárez podía así enterarse de lo que estaba ocurriendo en Ciudad del Vaticano, en donde su Santidad Pío IX había ideado un proyecto para que México diera un cambio político. La emperatriz católica de Francia, casada con el emperador Napoleón III, era parte de la conspiración. Y la conspiración también incluía a la corte de Austria y a la corte de España. Los conspiradores europeos deseaban que en México gobernara un emperador católico, respaldado por el Vaticano y por el Imperio francés. Había dos posibles candidatos. Para que el futuro emperador de México fuera legítimo, tendría que pertenecer a la Casa de Habsburgo o a la Casa de Borbón, es decir, que tendría que salir de España o de Austria. Las razones políticas eran que el México colonial había sido gobernado por emperadores Habsburgo y Borbones. Benito Juárez veía con asco los intentos que se hacían en Europa para doblegar a México. Se le hacía ridículo que pensaran todavía de manera colonial, pensando en enviar a México un emperador europeo, como se hacía 100 o 200 años atrás. Juárez estaba preparado, de manera que envió a Matías Romero en Washington instrucciones especiales para que se entrevistara con el secretario de Estado, Mr. Seward, para advertirle de lo que los servicios de inteligencia mexicanos se habían enterado. El gobierno de los Estados Unidos no consentía en intervenciones europeas en México, de manera que una nota diplomática fue dada a conocer en Washington. La nota estaba firmada por el propio Mr. Seward y fue enviada al gobierno de Isabel II, la reina de España. La nota decía: el gobierno de los Estados Unidos considera no oportuno el que la nación española se embarque en una aventura militar, ya que la Casa de Borbón podría buscar el trono de México. Tal maniobra
sería patética y quizá insensata, y el gobierno de Washington lo consideraría una maniobra hostil a la soberanía de México y de los Estados Unidos. Evidentemente la inteligencia de Juárez era ilimitada y brillante. Estaba utilizando los propios intereses políticos de Norteamérica a favor de la causa de la República. Y es que Norteamérica había dado a conocer al mundo su llamada doctrina Monroe, América para los americanos. Eso significaba que Washington no aprobaría intervenciones armadas en el país al sur de la frontera. Pero esta maniobra tenía un doble sentido, ya que apenas unas cuantas semanas antes, el gobierno de Londres, de Su Majestad la Reina Victoria, había insinuado a los Estados Unidos que esta potencia podría aliarse con Inglaterra, Francia y España para hacer reclamaciones a México. Matías Romero había cumplido perfectamente con su misión. Estaba inclinando la política norteamericana a favor de la República de Juárez, en lugar de a favor de los intereses mezquinos de Europa. Don Manuel Doblado estaba haciendo un excelente trabajo en la Secretaría de Relaciones Exteriores y a Juárez se le veía muy complacido. Evitar una alianza entre los Estados Unidos, Francia, España e Inglaterra fue el primer éxito de la política exterior de aquel nuevo ministro que se estaba revelando como un operador extraordinario de la política mexicana, don Manuel Doblado. A pesar de todo, en el mes de diciembre de 1861, aparecieron en el horizonte, en la ciudad de Veracruz, los primeros barcos de guerra extranjeros. Los titulares de los grandes periódicos como el Siglo XIX en la Ciudad de México decían: Europa nos invade, las potencias europeas frente a Veracruz. El miedo se percibía en las calles de la Ciudad de México. Pero mientras tanto eso ocurría, don Benito Juárez había hecho traer a don Ignacio Zaragoza, el general encargado del Ejército de Oriente. De Palacio Nacional no salían una gran cantidad de militares, todos prestigiosos y de gran renombre. Entre ellos también se podía ver a Porfirio Díaz. Al general González Ortega y también a Mariano Escobedo. La República se preparaba en toda forma ante la invasión inminente. Finalmente, el 18 de diciembre de 1861, se dieron órdenes al general de la Llave en Veracruz para desocupar la plaza. Juárez quería evitar una confrontación entre ambos ejércitos, ya que esperaba todavía que Manuel Doblado pudiera arreglar de manera diplomática la cuestión. Vamos a mensajes.
Estás escuchando el 11º capítulo de la serie Benito Juárez García, la historia del hombre, la historia del indio, la historia del político. Continuemos. En el mes de diciembre de 1861, la bella Ciudad Luz, entonces capital mundial de la cultura, se embellecía con las fiestas navideñas. En los salones de las cortes francesas brillaba como un astro Napoleón III. Eran los días de mayor gloria del Segundo Imperio francés. Y ahí se encontraban los conspiradores mexicanos. El señor Goncourt y el señor Petelier habían servido como enlace con una serie de mexicanos que se llamaban patriotas y que buscaban una intervención armada en México. Se habían hecho grandes amigos de la emperatriz María Eugenia, emperatriz católica de los franceses. Las ambiciones de María Eugenia de Montijo eran restaurar el poder que antaño había tenido España en América. Y ahora, utilizando su influencia desde París, había tomado la decisión de conferenciar con los mexicanos en buscas a la creación de un nuevo trono en América. Por supuesto, un trono católico. Contaba con la simpatía del Vaticano y también con la simpatía de algunas cortes europeas católicas, como la de Viena de los Habsburgo. Fue así como la emperatriz María Eugenia recibió en audiencia privada en aquellos días de diciembre a este grupo de mexicanos. A la cabeza del grupo de mexicanos iba don Bernardo Montelongo, seguido de don Juan Nepomuceno Almonte. En uno de los grandes salones dorados, María Eugenia de Montijo recibió a los mexicanos, los cuales quedaban deslumbrados ante el boato y ceremonial de la corte de París. La emperatriz de los franceses aseguró a los mexicanos que les conseguiría una cita con el emperador. Finalmente la audiencia tuvo lugar y Napoleón III personalmente conferenció con Montelongo y otros 17 mexicanos. Las palabras de Montelongo fueron tristemente indignas para la condición de México, ya que faltaban a la más estricta verdad. Montelongo dijo: Su Excelencia, Su Majestad, es para nosotros los mexicanos, venidos de nación tan bárbara, el suplicar a vuestra majestad el apoyo y la ayuda del imperio francés. La barbarie carcome nuestra nación y nuestra nacionalidad. Y sabiendo de la magnificencia de los proyectos de su majestad de hacer de la raza latina honra y renombre, es que nos atrevemos a rogar a Francia su apoyo
para llevar la civilización francesa a nuestra patria. Que sumida en la barbarie de una república gobernada por un indio, ha quebrantado todas las libertades y ha caído en la desolación. Las cosas tan pavorosas que aquellos mexicanos dijeron a Napoleón complacían la vanidad de éste. Le habían dicho cosas tales como: Francia, cúspide de la civilización mundial, tiene la necesidad de ir a rescatar a una nación bárbara que, postrada en la ignominia, no encuentra camino y vive del caos. Los señores Petellier y Goncourt crearon así una comisión especial que tenía como objetivo el crear, con el apoyo de Francia, una comisión que encontrara a un príncipe lo suficientemente noble y de alta cuna como para convertirse en emperador de México bajo la protección de Francia. Fue el propio Montelongo el que tuvo el descaro de correr al palacio del emperador francés cuando se enteró de la noticia de que Juárez se negaba a pagar a los franceses y que estaba dispuesto a ir a la guerra. Montelongo dijo a los franceses que México era incapaz de defenderse y que por lo tanto el asunto estaba hecho, que se apresuraran para llegar a México y conquistar este país en favor de la civilización francesa. Después el propio Montelongo y Juan Nepomuceno Almonte se ofrecieron como voluntarios para ir a México para pelear del lado de Francia contra sus propios compatriotas. Creyendo Napoleón III en la patética situación de la realidad de México, consideró una verdad augusta aquellas palabras y se comprometió a partir de ese momento a intervenir militarmente en México para garantizar la creación de una monarquía sólida bajo el poder de un emperador europeo de noble cuna y de dinastía elevada. La emperatriz María Eugenia escribió a 8 diferentes casas reinantes. Algunas dinastías se mostraron sumamente interesadas, pero fue precisamente la de Habsburgo la que más interés tuvo en aquellos hechos. Carlota Amalia Coburgo, esposa de Maximiliano de Habsburgo, respondió a la emperatriz María Eugenia que aquella búsqueda augusta de un príncipe para México podía recaer en la persona de su esposo, el archiduque Maximiliano. Mientras tanto, en la Ciudad de México, en Palacio Nacional, don Manuel Doblado ponía en antecedentes a Benito Juárez de cuanto sucedía en el mundo. Juárez estaba de pie como siempre. Atisbaba por la ventana el paso de los carruajes. Por aquellos años en el Zócalo capitalino había árboles. Benito Juárez se solazaba contemplando las frondas de estos árboles.
Repentinamente entraron don Ignacio Mariscal, don Manuel Doblado y don Francisco Zarco. Juárez simplemente les dijo: sentados, por favor, sentados, señores, amigos míos. Don Manuel, ¿qué noticias nos trae? Señor presidente, con mucha pena tengo que informarle que tenemos ya a los españoles en la costa de Veracruz. Será cosa de un día o dos que empiecen a desembarcar en el puerto. Juárez, serenamente, mirando hacia afuera, atisbando hacia la plaza, apenas si volteaba. Respondió extrañamente: creo que deberíamos reforestar el parque, ¿no les parece a ustedes? Esto asombró mucho a don Francisco Zarco, que le dijo: don Benito, ¿escuchó usted? Juárez respondió con sobria y gran elegancia: sí, claro que sí, don Francisco. Que mañana o pasado nos invaden. Ya lo sabíamos. El señor Doblado agregó: se trata de 6,000 españoles, señor presidente. Después Benito Juárez agregó: vamos, señores, cambien esa cara. Si no se está acabando el mundo, no son más que 6,000 españoles. En este país habemos 6 millones de mexicanos, o ya se les olvidó. Después de la broma de Benito Juárez, todos arrancaron una carcajada. Después, mirando a Zaragoza, Benito Juárez dijo: ¿está usted preparado, mi general? Todo de conformidad según el plan, señor presidente. Las tropas mexicanas se han retirado hasta la Soledad, dejando el puerto de Veracruz abierto para que no sea objeto de los bombardeos ni tampoco de los combates. Muy bien, dijo Juárez. Ahora será don Jesús González Ortega quien se haga cargo del Ministerio de Guerra y de Marina. Pero mientras tanto, usted es responsable de la seguridad de la Sierra Madre Oriental y el Ejército de Oriente tendrá que ser el único responsable del avance del enemigo. Dejaremos que don Manuel Doblado trate con los extranjeros para resolver esta crisis de manera diplomática. Pero si esto no es posible, estaremos preparados. Don Francisco Zarco, ¿cuál es la situación en los estados? Zarco dijo muy respetuosamente a Juárez: señor presidente, cada estado responderá de manera diversa. Algunos los hay muy leales, pero me temo que otros podrían en el momento preciso cambiar de bando. Como usted sabe, hay estados muy reaccionarios.
Y como saben que al frente de las huestes francesas también vienen algunos conservadores, creo que, por ejemplo, Vidaurri en Nuevo León podría traicionarlos, pasándose a las filas conservadoras, ya que ellos ven esto como una continuación de la guerra de reforma. Ponga en la mira a Vidaurri y manténgame informado, señor Zarco. Después Benito Juárez se retiró y fue al área de su departamento. Faltaban apenas 24 horas para que llegara el Año Nuevo. Vamos a mensajes. Estás escuchando Benito Juárez García, capítulo 11. Continuemos. A principios de enero de 1862, la invasión extranjera se presentó en pleno. Los días 6 y 7 de enero de 1862, los ingleses desembarcaron 700 hombres. Los buques de guerra franceses, 2.500. Mientras que los españoles eran 6.000. La fuerza extranjera en su totalidad se componía de alrededor de 9.000 hombres. Pero en los días siguientes siguieron llegando más, sobre todo franceses. Al frente de las huestes invasoras venían destacados representantes. Los delegados ingleses eran Sir Charles Wyke y el comodoro Hugh Dunlop. Al frente de la delegación francesa venía el conde Dubois de Saligny y el almirante Jurien. Al frente de las tropas españolas venía el general Juan Prim Prats y don Manuel Gasset. Las cosas para México todavía tenían algún arreglo diplomático, pensaba don Manuel Doblado. Recibiendo órdenes precisas del presidente Juárez, Manuel Doblado salió para la costa. Un carruaje negro como el del señor Juárez se vio muy temprano salir, el día 11 de enero de 1862, de Palacio Nacional. Al llegar cerca de Veracruz, en la estación de la Soledad, don Manuel Doblado tomó el ferrocarril que entonces se construía para unir a las ciudades de Veracruz y México. Entonces tenía solo 13.5 kilómetros. El tren avanzaba por los rieles y Manuel Doblado daba instrucciones a sus colaboradores.
él tenía planeada una obra maestra de diplomacia mexicana. Los informes de inteligencia con los que contaba don Manuel Doblado le hicieron saber que el general Prim estaba casado con una mexicana de apellido Echeverría. Sus investigadores también pudieron decirle que el general Prim simpatizaba con los mexicanos y aunque obedecía órdenes de su gobierno, particularmente, él deseaba un arreglo. Manuel Doblado era tan excelente diplomático que decidió entonces llevar todo el peso específico de la negociación con este representante que por motivos personales podría tener mejores opciones y actitudes para con México. Don Manuel Doblado era un verdadero artista de la diplomacia. Desde su llegada a Veracruz, tuvo toda serie de distinciones muy especiales para don Juan Prim. Después investigó cuál era la familia Echeverría, de la que provenía su esposa, y pudo averiguar que se trataba inclusive de una familia de alto linaje en México, que además eran partidarios de la causa liberal. Todo fue a atar cabos y poco a poco, don Manuel Doblado se fue ganando primero la amistad y luego la plena confianza de Juan Prim. Esto fue de tan grandes consecuencias que muy pronto Juan Prim se convirtió en un amigo de México. Y puesto que la actitud de Estados Unidos frente al gobierno de Su Majestad Isabel II de España era muy amenazante, Juan Prim consideró que no era pertinente arriesgar tanto. También que confiaba en la voluntad del gobierno de Benito Juárez para llegar al arreglo económico que permitiera que España recuperara el dinero que reclamaba. Fue así como se acordó que las tres potencias extranjeras y sus representantes crearan un convenio llamado de la Soledad. En el Tratado de la Soledad se suscribirían las obligaciones de las potencias y las obligaciones de México. El propio Juan Prim conferenció con los representantes de Inglaterra y tanto Sir Charles Wyke como el comodoro Hugh Dunlop fueron convencidos por el español de que México cumpliría con sus deudas. En los convenios de la Soledad se establecían muy claras restricciones, entre ellas que el gobierno mexicano permitiría que las tropas extranjeras pudieran avanzar hasta tierra adentro, ya que en las costas el clima y toda serie de enfermedades estaban diezmando su ánimo e inclusive matándolos. La malaria, el cólera, el paludismo, el tifo, hacían presa fácil de los extranjeros. Todos los representantes venidos de Europa aceptaron que en caso de rompimiento o de guerra, sus tropas regresarían hasta la costa. Y de esa manera, México aceptó que se quedaran en posiciones tan dentro de la patria como Orizaba y Córdoba, o inclusive Tehuacán. Aparentemente habría un arreglo, pero
El 9 de abril de 1862, cuando España decide retirarse, respaldado por los ingleses, los franceses dan a conocer que ellos no están de acuerdo con México. Esto rompe la llamada Convención de Londres. Y mientras que España e Inglaterra se preparan para irse de México, Francia, que tiene otros propósitos, decide permanecer en México. Pero Francia rompe los tratados de la soledad y no regresa con sus tropas a la costa, sino que, violando la ética internacional y habiendo ocupado posiciones inclusive en Orizaba, Córdoba y aún más cerca de Puebla, decide hacer la guerra a México y no retroceder a la costa. Alarmado, don Manuel Doblado regresa a la Ciudad de México. Ahora el encargado de la situación ya no será el diplomático, sino que serán los militares. Secretamente, en las mismas fechas, en París, Francia da órdenes para enviar a México 6,000 hombres. Juárez reúne en la Ciudad de México a su gabinete en pleno, ante la emergencia nacional. Palacio Nacional es un hervidero. Los técnicos instalan en la oficina presidencial un telégrafo. La guerra es inevitable. Manuel Doblado hace ahora sus contactos con Washington. Ahora es indispensable que lleguen las armas a tiempo. La guerra es el único camino. Sin embargo, la diplomacia mexicana ha sido excelente. Ha logrado que España e Inglaterra se desistan, de manera que el enemigo será solamente uno: Francia. Sin embargo, en aquellos terribles momentos, una desgracia personal afecta al general Ignacio Zaragoza. Esto hace que Juárez dialogue con Francisco Zarco, diciéndole: Don Francisco, me he enterado que la esposa del general Ignacio Zaragoza acaba de morir. Así es, señor presidente, dijo Zarco. Y no solamente ella, sino 3 de sus 4 hijos fueron víctimas de la epidemia de tifo que afecta a la ciudad. Juárez dudó entonces de poner el mando del ejército de Oriente en manos de alguien que no atravesara por tan terrible situación personal. Pero antes pidió a Zarco, secretario de Gobernación, hablara con Zaragoza. Si Zaragoza creía estar apto para esa posición en situaciones tan difíciles, Juárez pensó que le dejaría el mando. Cuando Francisco Zarco preguntó a Ignacio Zaragoza cómo era su estado de ánimo y si quería permanecer en el frente, este le respondió: mi alma está desolada, pero diga usted al señor presidente Juárez que yo estaré al mando, y ahora con más necesidad que nunca.
Gracias por haber estado con nosotros en el capítulo número 11 de la serie Luz y Sombra de Benito Juárez García. La historia del hombre, la historia del indio, del político. Conociendo la historia de México, los mexicanos seremos mejores ciudadanos y mejores seres humanos. Esta es una aportación cultural de Radio Centro 1030 para la gran familia mexicana. Por tu atención, muchas gracias. Y te recuerdo que los 365 días del año son días de encuentros con la historia. Tu amigo Pepe Cruz nuevamente te reitera las gracias más cumplidas. Y te recuerda que tenemos una cita mañana por la misma estación y a la misma hora.